Bueno, y aquí estamos. Inflación 2022, 94.8%. Esta es la cifra que se conoció totalizado el año, ¿no? Donde evidentemente hablamos para muchos de lo que puede llegar a pasar en el 2023. Algunas de las especulaciones y sobre todo teniendo en cuenta que también se conoció hace algunos días la inflación que dejamos atrás, que habla nuevamente tal vez de una crecida, ¿no?, en esto que estamos viendo y sobre todo porque además veníamos con una expectativa a la baja. Tenemos aquí junto a nosotros a Alejandro Cacase, bienvenido, él es diputado de la UCR, es además economista, me parece que es toda una palabra privilegiada, ¿no?, para empezar a charlar un poco estos caminos donde hasta ahora, según lo que hemos podido conocer, bueno, habla primero de un año que para expectativa del gobierno termina afuera del 100%, ¿no? Pero si tenemos que pensar más adelante, ¿cómo ves vos hoy la situación de la inflación en la Argentina y sobre todo teniendo en cuenta esta última cifra que conocimos? Primero, buenas tardes y gracias por la invitación. Que el gobierno se regocije en que no haya llegado al 100 es una tragedia, en verdad, porque este número es terrible. Es decir, solo Venezuela, Zimbabue, Sudán tienen niveles de inflación como este. No hay otro país en el mundo fuera de esos que tengan estos niveles de inflación. Fíjate que los estudios de la teoría económica marcan que por encima de 40 puntos de inflación los países no pueden crecer, no tienen forma de crecer de manera sostenida porque las funciones que cumplen el sistema de precios, que es entre otras cosas dar señales a los consumidores, a los productores de cómo invertir, de cómo asignar los recursos, se rompen. Entonces, al no haber previsibilidad, al no haber estabilidad, al no saberse cuáles van a ser los precios de las cosas para adelante, estadísticamente no hay países que crezcan de manera sostenida con más de 40 puntos. Y el Banco Mundial también, en un informe, marca que cada 20 puntos de inflación se pierde un punto de crecimiento del PBI. Entonces, con 95 puntos o casi 100 puntos, significa que estamos perdiendo 5 puntos de crecimiento. Ni que hablar de cómo destruye el poder adquisitivo de los asalariados, de los que tienen ingresos fijos. Vos ya hablas con cualquier persona y te dice cada vez que voy al supermercado los precios son diferentes. Entonces no puedo planear, mucho menos ahorrar, imagínate. Si buscas ahorrar en pesos se te queman en la mano los billetes porque pierden un valor. Cuando nosotros discutimos esto del 5, el 7%, significa que cada mes perdés 5 de cada 100 pesos que tenés en la mano. Yo me quiero meter en una vieja lucha que tal vez se habla, ¿no? Porque muchos de los que ya hablamos de esto que viene desde hace muchos años, ¿no? La Argentina vive como intoxicada con inflación, las nuevas generaciones también se viven intoxicando. Y mirá la placa que estamos compartiendo, ¿no? Porque cuando hablamos de 3 décadas de inflación, fíjate vos que en el 91, cuando en el gobierno neoliberal de Carlos Menem se logra, ¿no?, pasar la inflación, pero evidentemente también había, y esto había con una convertibilidad, o sea que había inflación en la propia convertibilidad. Cuando después tiene el pico de crecida, allá por el año 2001, y después cierto descenso que se dio en el 2003 con una alta devaluación, porque la Argentina sale finalmente de lo que fue en su momento la convertibilidad, esto fue generando que de a poco ese germen al cual nos empezamos a acostumbrar, bueno, tuvo siempre la suba, ¿no? Y prácticamente nunca se llega a poder estabilizarla. Y esto te lo digo en consonancia a ese viejo axioma que dice que los argentinos viven en pesos pero piensan en dólares. Y si ahí está, en definitiva, el mal de todos los caminos. Es muy útil este gráfico que mostrás, por lo siguiente. Ahí, cuando se implementó el plan de convertibilidad, ¿qué fue lo que hizo básicamente? Fue decir, no podemos imprimir más dinero por nuestra voluntad. Solo se va a poder imprimir un peso en la medida que haya un dólar en las reservas del Banco Central. Y cuando eso pasó, drásticamente cayó la inflación. Y fíjate que en todo ese periodo, entre el 91 y el 2001, se mantuvo en un dígito. Inclusive hubo algún año sobre el final de deflación. Salimos de la convertibilidad y se volvió a disparar la inflación, porque lo que el argentino anticipa es que el Estado va a usar del dinero, de imprimir dinero para financiar sus gastos, los gastos del gobierno, y no solo por la marcha de la economía. Entonces, en una economía normal la cantidad de dinero tiene que ir de acuerdo a la cantidad de bienes y servicios que hay. Acá podemos tener la misma cantidad de bienes y servicios, seguir produciendo lo mismo, pero de repente el dinero se duplica. ¿Por qué? Porque usamos ese dinero para financiar el déficit del gobierno, que no cobramos a través de impuestos, no nos endeudamos porque es carísimo endeudarnos.
Y hay tanta certeza del argentino que eso va a pasar. Y no es de ser futurólogo ni adivinar. Es que ha pasado siempre. Vos fíjate que todos estos meses que discutimos esto del 5 al 7%, todos los meses tenemos 5 o 7% de inflación y 5 o 7% de devaluación. Esa historia de inflación, devaluación, más devaluación, o sea, pérdida del valor de la moneda, es algo que se ha vivido históricamente a excepción de solo 2 periodos. Este que marcás de la convertibilidad en los 90 y otro a fines del siglo XIX, que fue con la caja de conversión. ¿Qué tuvieron en común esos 2 periodos? Que se ató las manos del Banco Central para no poder imprimir. Cuando el Banco Central argentino, que por cierto de que hay Banco Central hay más inflación que antes que hubiera el Banco Central, y eso fue y se creó con el propósito de defender el valor de la moneda. Cada vez que el Banco Central argentino ha tenido autonomía para imprimir dinero, es decir, que el gobierno ha podido decidir la cantidad de dinero que hay en la economía, el resultado ha sido siempre inflación. Entonces, la única forma de resolverlo es quitándole esa facultad a nuestro gobierno, a nuestro Banco Central, de que puede imprimir así discrecionalmente la cantidad que quiera. Te llevo a lo vivido durante, por ejemplo, el periodo de Macri, ¿no? Porque allí también había no solamente alta inflación, en definitiva terminó habiendo una cuestión que hizo que la baja de los ingresos, el gasto también se haya aumentado definitivamente y produjo esto una especie de shock porque tenías en definitiva muchas empresas que cerraban, también tenías que hubo deuda en dólares que tomó la Argentina y a partir de esto, ¿cómo se puede explicar esa consecuencia? Desde un lado que se estaban aplicando tal vez otro tipo de políticas, ¿no? Pero en definitiva terminaron llevando al mismo camino. Sí, es muy bueno que plantees eso porque yo creo que en el gobierno de Macri se hicieron esfuerzos pero que no fueron suficientes. Por ejemplo, se buscó ordenar el tema del gasto y reducirlo. Se buscó también una etapa de emisión cero, que se dijo no vamos a emitir. Lo que pasa es que en la medida que la confianza en la moneda está rota, aunque uno no emita nada y aunque uno suba las tasas de interés, la gente igual no demanda pesos. Fíjate que ahora la tasa de interés de las LELIQ, que son estos instrumentos famosos, ¿no? Que se hablaba de la bola de nieve, las LELIQ en su momento y ahora son 10 billones de pesos, mucho más grande. Está en 105% anual, que 3 dígitos la tasa de interés. Y eso con la idea de que si yo subo las tasas de interés, la gente va a comprar activos en pesos, los bancos van a comprar. ¿Sabes qué está ocurriendo? No quiere nadie la deuda en pesos. Porque no importa cuán alta sea la tasa de interés, podés poner una tasa de interés astronómica que si hay certeza en que esa moneda no sirve, no va a resultar. Entonces creo que eso fue lo que pasó también en el gobierno de Macri. Se hizo emisión cero, igual la inflación terminó en 53%. ¿Por qué? Pues cuando se rompe la confianza en la moneda, ¿qué significa? Cuando nadie quiere ya el peso, porque sabe que el peso se desvaloriza y aumenta la velocidad de circulación de ese dinero y cae la demanda de dinero. Fíjate que si vos le preguntás, para entenderlo en términos bien simples, preguntale qué argentino quiere ahorrar en pesos. Nadie. Nadie pide pesos para ahorrar, porque sabe que el peso se le quema en la mano. Y el que quiere ahorrar, ¿qué hace? Busca dolarizarse como sea, comprando los $200 el que puede, el que no va al blue, el que no compra un inmueble en dólares. Alguna forma de dolarizarse busca, pero porque sabe que el peso no le sirve para reservar, para hacer reserva de valor. Eso es lo que significa destruirse la confianza en esa moneda. Algunos dicen que el dólar perdió frente al peso. Te voy a mostrar un detalle, ¿no? Inflación 94.8 como la conocimos para lo que fue 2022. Algunos hablan también de esta historia que estamos conociendo, inflación versus dólar, ¿no? Inflación 94.8, dólar oficial 71.77. Hablando del oficial, ¿no? Aquellos que podemos comprar o que pueden comprar $200. Ahora, ¿por qué se da este fenómeno? No, primero porque el dólar oficial es una ficción. El dólar oficial es una ficción. Nadie está dispuesto a vender un dólar a ese precio. Que si vos encontrás algún argentino que esté dispuesto a venderme un dólar a ese precio, yo te digo entonces es el precio real, pero nadie. Ahora, y el axioma, en este caso, Alejandro, de que también el blue acompaña muchas veces a la inflación, porque el año pasado quedó abajo, ¿no? Pero en el caso ese, digamos, estamos ante algo
que tratan de imponernos en cuanto a que también el blue acompaña la inflación o que el dólar se mueve también producto de la inflación, porque tenemos inflación en dólares e inflación en pesos. Sí, yo te decía, lo del dólar oficial es ficción porque no es un precio al que estemos dispuestos realmente a vender ningún dólar. Para peor, lo que hoy está haciendo el Banco Central, fíjate, el Banco Central para hacerse de dólares, para las reservas, lo paga más caro de lo que lo vende. Con esto del dólar soja, por ejemplo, el Banco Central está comprando un dólar más caro y después se lo vende a los importadores más baratos. Si yo te pusiera gerente de una casa de cambio y hicieras eso, al tercer día te tengo que echar, porque has gestionado mal. En ningún comercio vos vendés el producto más lo comprás el producto más caro de lo que lo vendés. El único inútil que hace eso es nuestro Banco Central. No existe esquema cambiario en el mundo donde uno haga eso de comprar las cosas más caro de lo que después lo vende. De hecho, cuando uno devalúa es con la idea de encarecer las importaciones. No, acá las importaciones las mantenemos baratas, pero lo que encarecemos son las exportaciones. Una cosa absolutamente ridícula. Y que nos ha llevado a estos 14 ya tipos de cambios. Ya a esta altura ni yo registro los nombres entre el Qatar, el Coldplay, el turista, el tarjeta, pero son todas distorsiones. Son todas distorsiones de un bien que obviamente debiera tener un solo precio y que el Estado distorsiona porque quiere ponerse además en la posición de decir quién puede comprar y quién no. Por cierto, es muy autoritario esto, porque digo, tal persona puede comprar dólar, el otro no. Para cierto fin está bien comprar, para otro fin no está bien comprar. Pero obviamente que respondiendo a tu pregunta, los dólares libres, o que tienden a ser libres, como el blue, el contado con liquidación, el MEP, que es el de la bolsa, reflejan en mayor medida la realidad económica que lo que hace este dólar ficticio al que nadie puede acceder. Me voy a meter en los rubros, ¿no?, que más aumentaron. Algo que también en muchos de los casos va atado a, te dicen, bueno, la producción, por ejemplo, genera que algunas de las materias primas que tenemos que comprar para producir acá sean adquiridas en dólares, pero otros te dicen, no, pará, porque el Estado garantiza que esos dólares para la producción lleguen y evidentemente el círculo se tendría que mantener. Prendas de vestir y calzado, 120% de aumento, fue la que más aumentó. Restaurantes y hoteles, 108%, aquí utilizan alimentos, servicios y todos esos elementos como la base, digamos, para generar todo eso. Bienes y servicios también, tenés 97.8% y así sigue hasta llegar a alimentos, que en este último caso tal vez haya sido lo que menos aumentó. ¿Cómo se explica, no?, que queremos un país que tenga producción, donde evidentemente las cosas o los bienes que adquirimos no terminen saliendo el valor que tendrían quizás si fueran importados, pero allí está el cuello de botella? Sí, hay algunos sectores en lo que la respuesta está casi en la pregunta que formulaste, que tienen tal nivel de protección frente a la competencia externa que eso permite que los empresarios locales eleven artificialmente los precios. Por ejemplo, ropa. Claro. Pues si yo te digo, mira, no voy a dejar que ningún bien compita con vos, los bienes de afuera que son más baratos no los puedo comprar, eso me da un margen para mí aumentar. Cuando dijo el presidente, todos los meses casi textiles está arriba entre los que más suben. Y la otra vez el presidente dijo, yo no entiendo cómo los protejo de las importaciones chinas y demás y me hacen esto. Y porque le está dando la herramienta para que lo puedan hacer. Si yo tuviera libre comercio, si yo tuviera acceso libre a que los consumidores puedan adquirir los productos del exterior más barato, ningún empresario local podría aprovecharse de cobrar productos más caros porque uno lo podría directamente importar. Ahora, y ya está. Entonces eso es lo que se llama inflación externa. Es una inflación como resultado de la protección que hago a la industria local y que no la dejo competir. Pero inmediatamente desde el otro lado escuchás a empresarios, al sector empresario, a muchos diciéndote, si vos me abrís las importaciones, yo tengo que echar gente, tengo que dejar de producir, no voy a tener la tasa de ocupación que tenemos en estos momentos. Claro, pero fíjate que yo entiendo la perspectiva de la producción y del trabajo, pero la que nunca se habla es la de los consumidores. Nosotros tenemos millones de consumidores argentinos que están siendo explotados. Porque vos elegís cualquier bien, la ropa, como marcaste, un auto, una moto, una computadora, elegí la que quieras. Los sueldos que se pagan en la Argentina, sí, en definitiva, sí, tiene que ver con una cuestión de ingresos. En general, casi cualquiera de estos bienes de manufacturados o bienes de consumo
son más baratos en el exterior de lo que valen acá. Entonces, cuando vos estás explotando hacia el consumidor y cobrándole mucho más de lo que le debieras cobrar, le quitas de su ingreso disponible. Imagínate que si los consumidores argentinos, millones, pudieran acceder a productos más baratos, con esa plata que ahorran de lo que le estás explotando y cobrando de más, podrían comprar muchas otras cosas y generar muchos empleos en otras industrias que acá le estamos ineficientemente cargando de más. Ahora, Alejandro, ¿cómo se lograría un shock de ingresos, ¿no? Siempre se habla a nivel paritario, siempre se habla aumento de sueldo, pero me parece que hay otras perspectivas como para lograr que, en definitiva, si bajáramos la inflación, sobre todo ahí lograríamos esta delgada línea entre ingreso versus inflación, porque no habría tantas demandas del otro lado. ¿Esto es un pacto? ¿Esto es algo que se tiene que llamar a todos los sectores? El gobierno lo intenta, precios justos, ropa y calzado, con el que ha hecho ciertos acuerdos, pero en definitiva no terminan llegando a todos y todas. Estos acuerdos de precios son inútiles. Se han tratado de hacer todo el tiempo y no han dado ningún resultado. Y el gobierno no hace más que insistir, porque fíjate que cuántas veces ya han probado con acuerdos de precios y han fracasado. Y la respuesta del gobierno es, bueno, por ahí fracasaron porque no controlamos lo suficiente, hay que ser más duro. Ahora mandaron hasta los camioneros para controlar. Va a volver a fracasar. No duran nada esos acuerdos, no tienen ninguna efectividad en la práctica. Este nuevo con camioneros y todo va a volver a fracasar. Y la prueba está en que esta inflación, desde ese periodo que marcaste que salimos de la convertibilidad, esta inflación es la más alta que hemos tenido en 30 años. Entonces, ninguno de esos elementos va a solucionar nada. Lo que nosotros necesitamos hacer es estabilizar la economía primero. Estabilizar la economía implica que dejemos de gastar lo que no tenemos. El Estado no puede continuar gastando lo que no tenemos y debe equilibrar su presupuesto como sea, de manera que no tengamos que pedir prestado, imprimir dinero para gastar. Y tenemos que restaurar una moneda confiable, la que la gente puede usarla sabiendo que no le van a estar estafando todos los días. Lamentablemente, el Estado argentino ha perdido la capacidad de generar confianza sobre su moneda. Entonces, para que haya una moneda tiene que ser otra, que no sea una que genere nuestro propio Estado en la que no hay ninguna confianza. ¿Vos crees en alguna de las recetas mágicas que proponen los candidatos? Hemos escuchado a algunos nuevos diputados hablar o de volver la convertibilidad o de cerrar el central o de dolarizar la economía, digamos. ¿Esto puede llegar a primar en algún momento o lo ves o lo pensás como una alternativa? Sí, yo propuse el primer y único proyecto de ley de dolarización oficial que hay en el Congreso. Lo hice porque vi la situación que tenemos de absoluta falta de credibilidad de nuestro Banco Central, que no se trata de cerrarlo ni ponerle una bomba, como dicen algunos, sino se trata de no darle la capacidad de imprimir dinero irresponsablemente. Y fíjate que hubo países de la misma región nuestra, como Ecuador, que tenía este mismo nivel de inflación 100% en el año 2000, dolarizó y a los 24 meses liquidó la inflación. Tiene inflación en un dígito hace más de 20 años. ¿Tu propuesta sería una dolarización por un tiempo determinado? No, una dolarización oficial, o sea, ir a esa moneda directamente. Porque si eso funciona y da estabilidad, no habría razón de cambiarlo. Dolarizar es una, generar una moneda común en el Mercosur es otra. Fíjate que los países que fueron al euro, había muchísimos países ahí que tenían problemas de inflación, como España, Italia, fueron al euro y terminaron con sus problemas de inflación. Muchos el problema es que no podemos gestionar una moneda nuestra propia. Este proceso, ¿no?, de llegar, muchos te dicen que tenés que tener cantidad de reservas en el central para responder a la dolarización de todo lo que hay en el mercado. ¿Sería viable en principio o sería bajo algún mecanismo? En marzo, cuando yo propuse la dolarización, me salieron a criticar diciendo, pero para dolarizar habría que hacerlo a 400 pesos por dólar. Bueno, les cuento a los que me decían eso que ya está en 370 el blue. Es decir, los costos de no dolarizar es que seguimos patinándonos las reservas, porque ahora se hacen un montón de esquemas para recomponer reservas, pero no duran, se pierden las reservas rápidamente. Porque como te digo, si vos tenés un banco central que te vende al tipo de cambio oficial, obvio que yo quiero comprar ese precio. Cristina dice, hay un deporte de los argentinos de ir contra la reserva del Banco Central. Y sí, si vos me vendés dólares a 170 pesos, yo quiero todos los que haya.
si en realidad sé que vale 370? Dame todos los que haya 170 y yo después voy y los revendo. Entonces, es lógico que ese sea el incentivo. Para romper ese incentivo hay que unificar el mercado cambiario. Y luego impedir que lamentablemente nuestra historia muestra que somos incapaces de gestionar una moneda. Entonces la única forma es reemplazarla por otra. La mejor obviamente es el dólar, porque el dólar es una moneda en que los argentinos ya confían, en la que ahorran, en la que manejan un montón de operaciones. Es la moneda que han elegido los argentinos en realidad. Podrías hacerlo con el euro, podrías hacerlo con el real, por ahí no tienen el mismo nivel de credibilidad que tiene Estados Unidos en materia de gestión de la inflación, pero creo que no hace falta ni preguntarlo, los argentinos ya han elegido cuál es la moneda en la que más confían. Alejandro, gracias por esta Gracias noche, aquí la charla, como siempre acá en IP Noticias, charlamos con todos y evidentemente también tenemos todas las miradas para que vos sigas pensando, sigas desarrollando todo lo que te venimos a contar.